Hola, soy Leo. Antes de empezar con la creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. Y antes, y por cierto, el que va a narrar va a ser nada más que Poppy. Han pasado 20 días y que Player estaba allá afuera intentando evitar a todos los monstruos, por lo que esperaría que Player volvería. Pero al día siguiente, Player había muerto debido a que cuando intentó escapar de Mommy Longlegs, este llegó a la trituradora para encenderlo y matar a Mommy Longlegs, pero, pero falló y, y fue triturado y quedó totalmente destrozado y muerto, por lo que ahora me quedé sola y yo sabía que sin Player los monstruos me iban a matar, por lo que decidí esconderme de Mommy Longlegs para evitar que me volviera a atrapar. Pasaron 2 días y no habían rastros de Player, y yo sabía de que tenía que escoger a alguien o esconderme en un lugar seguro. Revisé el mapa del mundo, vi varios lugares donde iba a ir, pero la que me llamó más la atención era un lugar llamado Sodor. No entendía qué hacía un lugar ahí y se llamaba Sodor, el cual yo sabía de que podría tratarse de un lugar extraño. Entonces decido ir a ese lugar y cuando lo encendí, decido encender un portal para intentar entrar a ese lugar. Y cuando puse el nombre Sodor, entré y me teletransportó a un lugar muy extraño y vi que se trataba de un lugar lleno de trenes, desde locomotoras. Hasta estas locomotoras tenían números y vi que todos iban normales. Y vi que alguien manejaba el ferrocarril, pero me decidí llevarme a 3 locomotoras o más. Y fue que me dirigí a un lugar llamado la estación Titmouse, en donde ahí solo habían 3 locomotoras. Uno era una pequeña, la otra era uno grande y la última era también de pequeña. Y vi que estos 3 tenían colores y números. El primero era uno de color azul y el grande del mismo color, y la otra era de color rojo, de un rojo cereza. Y vi que sus nombres eran Thomas, Gordon y Rosie, y estos tenían números. Thomas era el número 1, Gordon era el número 4 y Rosie es el número 37. Y vi que no solo estaban esos, sino que habían otras locomotoras que son Percy y James. Percy era de color verde y James era de color rojo. Vi que Percy era el número 6 y James el número 5, por lo que decidí llevarme a 3 locomotoras. Pero justo cuando iba a decidir, llegó un sujeto, el cual yo sabía su nombre, y su nombre era Sir Topham Hatt. Él me vio y él sabía de que quería escoger a una locomotora para llevarme y protegerme. Le conté y Sir Topham Hatt aceptó y me pidió de que eligiera 3 locomotoras para llevar, por lo que decidí escoger a alguien. Y luego de eso decidí llevarme a Thomas, Gordon y Rosie, por lo que esos tomaron la decisión y nos fuimos de ahí y nos despedimos de Percy y James, por lo que llegamos a la estación, llegamos a la fábrica y vimos que eventualmente la fábrica cabía en el mismo tamaño de Thomas, Rosie y Gordon. Y les conté de todo lo que pasó y de que vivimos Player y yo, por lo que Gordon me dice de que siempre sus vagones favoritos eran unos llamado el Express,
y Rosie solo tiraba de otros vagones. Y la vía férrea de Thomas, que era su favorita, era su vía férrea y le gustaba tirar de sus vagones que se llamaban Annie y Clarabel, el cual eran sus vagones de pasajeros. Y cuando llegamos al escondite, les conté todo de eso y les conté que lamentablemente Player, al intentar matar a Mommy Longlegs en la trituradora, la mano verde falla y termina siendo triturado y matando a Player, por lo que todos se sorprendieron. Pero Gordon me tranquiliza, Rosie también y Thomas también. Yo me alegré porque había encontrado nuevos amigos. Pasaron dentro de 3 días y siempre me divertía con las locomotoras. Pero hasta que al día siguiente vi que Thomas estaba triste, por lo que le expliqué de qué es lo que pasaba. Y Thomas me dice de que hace 4 años, o bueno, 4 días, meses y semanas, perdió a Annie y Clarabel, debido de que hace mucho estaba tirando de ellas, pero hasta que el enganche de Annie y Clarabel se rompieron y fueron colina abajo y perdiéndose en todos los árboles hasta que no volví a verlas. Yo tranquilicé a Thomas y me dice de que va a extrañar a Annie y Clarabel. Entonces, yo sabía de que intentaría buscar a Annie y Clarabel, pero noté algo extraño en Gordon, y es que estaba triste por lo que escuchó. Entonces le dije a Gordon que posiblemente puedan salir Thomas y tú allá afuera sin que los vieran los monstruos. Ellos aceptaron y Gordon y Thomas salieron dejando solo a Rosie, el cual decidí estar ahí. Mientras avanzaba, seguía pensando de dónde estaba Annie y Clarabel, los vagones de Thomas. Pero Rosie me dice de que tampoco saben dónde está Annie y Clarabel, debido a que sus enganches se rompieron y no volvió a verlas. Entonces le dije, ¿de cómo sabes de todo eso? Me dice de que ella es una locomotora muy inteligente y sabe de todos los problemas que pasó. Pero luego vimos a Oogie Boogie y a Kissy Missy charlando, y yo decidí que tuviera mucho cuidado de que no vieran a Thomas y a Gordon y a Rosie. Y luego de unos 3 días empezaron los problemas. Al salir vi que Thomas estaba muy asustado. No solo él, sino Gordon también y Rosie también. Les dije de qué sucedía y Gordon con una voz asustada nos dice de que hace mucho trajeron un carbón desde el continente, pero esta emanaba un brillo verde y no sabía qué le pasaba a ese carbón especial, pero no le dimos mucha importancia a eso y lo llenamos en nuestras calderas de carbón, el cual no entendía exactamente de eso. Y luego decidí pasear en los pasillos con Rosie. Mientras pasaba, vi que todos los monstruos estaban sospechando de algo. Y llegamos a la trituradora donde Player murió. Y luego vimos su máquina de las manos. Estaba totalmente destrozada, pero sin Player. Hasta que decidí volver a donde estaba Gordon y Thomas. Pero cuando pasamos, vi que Gordon y Thomas estaban corriendo, pues al parecer estaban teniendo una carrera. Pero ahí comenzaron a tener problemas y empezaron a arrollar a los dos. Bueno, a todos. Gordon arrolló a Kissy Missy, que se paró en las vías del tren, arrollándola por completo. Thomas arrolló a Bonzo, que también se cruzó en las vías. Y Gordon terminó arrollando a la perruga que se cruzó ahí. Y Thomas arrollando a todos los hacker Oogies que también estaban en las vías. Y Gordon terminó arrollando a Baby Longlegs, que también pasó por las vías. Thomas y Gordon se sorprendieron
Y yo también no podía creer que Thomas y Gordon habían hecho solo porque estaban teniendo una carrera, el cual les dije a Thomas y Gordon que hay que escondernos, y todos nos fuimos y nos escondimos. Estaba muy asustada porque que yo sabía de que en cualquier momento iban a darse cuenta de que Thomas y Gordon lo habían matado. Así que me decidí ir a dormir, pero tenía mucho miedo hasta que Rosie si me despierta y me dice de que tenía miedo. Entonces le dije que mañana hablaría con Thomas para que controlara bien su velocidad y a Gordon también. Al día siguiente decidí ir en Thomas más para ver si algo malo pasaba. Decidimos que tuviéramos mucho cuidado de no encontrarnos con Daddy Longlegs y Mommy Longlegs y el resto de los monstruos. Pero cuando llegamos a un pasillo, escuché a todos muy enojados. Entre ellos estaban Mommy Longlegs, Daddy Longlegs y Oogie Boogie, el cual escuché lo siguiente: esas locomotoras mataron a Kissy Missy y a Baby Longlegs y a la perruga Bonzo y a los Quaker Oogies. Y si todo porque esas locomotoras extrañas pasaban arrollando porque seguramente estaban teniendo una carrera. Y Daddy Longlegs dijo: pues sí, lo mejor que hay que hacer es atrapar a esas locomotoras y llevarlo a la fundidora para ser fundidos. Cual yo me sorprendí tanto y yo sabía de que ellos iban a enviar a Thomas y a Gordon y Rosie a la fundidora. Así que le dije a Thomas que hay que volver a escondernos. Entonces volvimos y decidí esconderme ahí para asegurarme de que no vinieran los monstruos para llevarse a Thomas y a Gordon. A la noche siguiente estaba muy cansada y decidí dormirme. Pero luego escuché un silbido y pude reconocer ese silbido. Era Gordon, cual estaba muy asustado. Y cuando abro, vi que estaban Rosie y Gordon, pero algo que noté, alguien faltaba, y vi que faltaba Thomas, el cual me asusté tanto y sabía de que Oogie Boogie, Daddy Longlegs y Mommy Longlegs habían capturado a Thomas y se lo llevaron a la chatarrería para ser desarmado y fundido, por lo que decidía buscar a Thomas rápidamente. Y le dije a Gordon y a Rosie que se quedaran mientras yo iba a buscar a Thomas. Pero mientras pasaba por los pasillos, vi a una locomotora muy extraña, el cual era Thomas huyendo. Y vi que lo que estaba huyendo eran Oogie Boogie y Daddy Longlegs, el cual estos querían atrapar a Thomas para llevarlo a la fundidora. Pero Thomas se perdió en la oscuridad debido a que había un pasillo muy oscuro. Y entonces decidieron entrar, pero al hacerlo se escuchó un grito muy aterrador, el cual era muy aterrador al escuchar ese grito aterrador, el cual vi que Daddy Longlegs y Oogie Boogie empezaron a correr, pero estaban muy asustados. No entendía exactamente de qué estaban huyendo. Y vi que de la oscuridad salió un monstruo horrible. Era de color azul y tenía aspecto de un tren. Me fijé bien en esta criatura y no lo podía creer. Era Thomas, pero algo le sucedió. Ya no era una locomotora, sino que ahora era un monstruo horrible, que ahora era mucho peor y además tenía ese grito aterrador, el cual empezaba a perseguir a Daddy Longlegs y a Oogie Boogie, y vi que cómo los destrozaba. Yo intenté detener a Thomas, pero voltea a verme con unos ojos aterradores, el cual yo sabía de que me iba a matar, y me escondí rápidamente en los ductos
Entonces llegué al lugar donde estaba Tom, Gordon y Rosie. Y estos al verme, Gordon me dice, ¿dónde estabas? Y encontraste a Thomas. Les expliqué que lamentablemente algo les sucedió a Thomas, que ahora ya no era una locomotora, sino era un monstruo horrible. Thomas, Gordon y Rosie se sorprendieron, y Gordon me dice, ahora que recuerdo, ese carbón que trajeron del continente debe estar contaminado con un virus radioactivo, por lo cual debe ser algo peor. Y Rosie dijo, pues ahora que lo dices, yo solo uso carbón normal y no ese carbón radioactivo, por lo cual decidí ponerle nombre carbón radioactivo. Ese carbón que trajeron del continente era mucho peor, el cual me quedé muy sorprendida al escuchar que ese carbón que Thomas tenía estaba contaminado con ese carbón radioactivo, cual yo sabía de que algo le pasaba. Y Gordon me dice de que posiblemente Thomas, al consumir el carbón radioactivo, pudo haber mutado y transformado en ese monstruo horrible, cual yo sabía de que estaba muy asustada. Pero decidimos que mañana iríamos a detener a Thomas. Así que entré, pero a la noche no pude dormir debido a que temía de que Gordon y Rosie si también mutaran por culpa de ese carbón radioactivo, cual me desperté y fui a ver a Ross y a Gordon, pero cuando abrí vi que Gordon se empezaba a moverse y le dije a Ross y le dije a Gordon a dónde iba, pero él no me responde, hasta que Rosie me dice, ¿qué tal si lo detenemos para ver a dónde se dirige? Yo acepté y decidí ir en Rosie, para detener a Gordon, porque yo sabía de que si Gordon llegaba a encontrarse con Thomas, lo iba a matar. Llegamos y no había rastros de Gordon. Y cuando llegamos al otro lado vimos lo horripilante. Estaban Oogie Boogie, Daddy Longlegs muertos. Yo sabía de que Thomas los había matado. Entonces, después de que vi que estos dos huyeron, pero una voz venía de atrás y volteé y no lo podía creer. Eran Mommy Longlegs y Kiss. Estaba muy molesta y vi que Kissy Missy estaba reparada. Y esta nos dice, sé que están ahí. Ahora seremos de que llevaremos a tus amigos a la fundidora. Estaba muy asustada porque yo sabía de que ya enviaron a Gordon a la fundidora. Entonces le grité a Rosie que se escondiera y nos escondimos en el mismo lugar donde estaba la oscuridad. Pero había otro pasillo adelante. Y yo sabía de que Rosie iba a ser enviado a la fundidora y a Gordon ya lo enviaron también. Y mientras escuchaba que Mommy Longlegs se iba acercándose poco a poco con Kissy Missy, estaba muy asustada, pero justo cuando estaban por voltear, de la nada se escuchó un grito horripilante. Y luego de eso, vi que Mommy Longlegs y Kissy Missy empezaron a correr y vi que lo que estaba persiguiéndoles era un monstruo enorme y no lo podía creer. Era Gordon, pero también había mutado igual que Thomas. Gordon y Rosie tenían razón. Ese carbón que ellos tenían estaban contaminados con ese carbón radioactivo. Y que ahora Gordon había mutado igual que Thomas. Y mientras con sus manos enormes empezaron a aplastar a Mommy Longlegs y a Kissy Missy. Yo le grité a Rosie que hay que correr antes de que Gordon nos vea. Ella aceptó y
corrimos lo más rápido posible para evitar para evitar que Gordon nos viera. Pero cuando pasamos de él, Gordon nos ve y empieza a correr hacia nosotros y rápidamente Rosie aceleró tanto y nos escapamos de ahí. Y no podía creerlo, había perdido a Thomas y a Gordon, y todo porque ese carbón radioactivo los convirtió en unos monstruos horribles. Y yo sabía de que solo quedaban otras locomotoras como lo son James y Percy. Entonces decidí ir a Sodor a buscarlos. Pero luego se escuchó otros sonidos muy aterradores, el cual venían del otro lado y cuando volteamos vimos a los dos sujetos huyendo de algo y lo que vi era horrible. Era horrible y no lo podía creer. Eran Percy y James, pero también habían mutado igual que a Thomas y a Gordon, porque también estaban infectados con el carbón radioactivo y no podía creerlo. Había perdido a mis únicos amigos, que eran Thomas y Gordon, que ahora eran unos monstruos horribles, y decidimos que era hora que hay que escapar de la fábrica. Que salimos y mientras veía que todos los monstruos asesinaban a los sujetos, mientras estos gritaban de dolor, y no podía aguantar las ganas de llorar porque había perdido a mis únicos amigos. Así que logramos salir de la fábrica y cuando volteamos no lo podía creer. Al otro lado de la fábrica estaban Annie y Clarabel y estaban ahí dormidas. Y pude recordar aquella vez en que Thomas dijo de que perdió a Annie y Clarabel cuando su enganche se rompió. Y yo sabía de que Annie y Clarabel fueron a toda velocidad y terminaron al otro lado de la fábrica. Y yo sabía de que estas también escucharon de que Thomas habían mutado. Pero hasta que Rosie me dice que deberíamos esconder a Annie y Clarabel para evitar que Thomas y Gordon, Percy y James los matara. Entonces tomé la idea y enganché a Annie y Clarabel y nos dirigimos a Sodor para esconderlos en la estación Titmouse. Y luego llegamos a la estación Titmouse, abrimos las puertas del lugar donde estaba Thomas, los encerramos y sellamos la puerta para evitar que Gordon y Thomas, Percy y James los matara. Y fue que decidí una cosa. Le dije a Rosie que hay que escondernos en el continente, ya que ahí está demasiado lejos y nunca nos encontrará. Ella aceptó y nos dirigimos rápidamente hacia el continente. Y no podía aguantar las ganas de llorar porque había perdido a mis dos únicos amigos, que eran Thomas y Gordon, que ahora habían mutado y solo es cuestión de tiempo para que otros terminen mutando por culpa del carbón radiactivo y la única que me quedaba era Rosie. Nunca los olvidaré, Thomas y Gordon, que fueron mis mejores amigos desde aquel día en que los conocí en la isla de Sodor y en la estación Titmouse. Jamás los olvidaré, y que la única que me queda es Rosie. Nunca más los olvidaré.